Buenos días, estimado docente Leonardo Mauri de la OSA. En esta presentación daremos a conocer las características y componentes principales que conforman los sistemas educativos tanto de Colombia como de Argentina, estableciendo comparaciones con datos reales de cómo es el funcionamiento de ambos sistemas en América Latina. El equipo de trabajo de esta actividad está integrado por Candy Flores Sierra, Johan Antolines Franco, Gertrudis Pimienta Gómez y mi persona, Ana María García Naya. A continuación, cedo la palabra a mi compañero Johan para que realice la parte introductoria de esta actividad. Gracias, Ana María. Nosotros tomamos como un primer elemento la definición de los sistemas para poder comprender la comparación en sistemas educativos en América Latina. Esta definición de sistemas que se va a tomar de Carl Louis von Bertalanffy habla de que los sistemas están compuestos por conjuntos de elementos que se interactúan entre ellos, tienen estrechas relaciones y que de una manera más o menos estable buscan a través de su comportamiento conseguir algún tipo de objetivo, lo que se denomina la teleología. Vamos a identificar que en estos sistemas educativos de los dos países vamos a encontrar primero unas unidades que los vamos a ver más adelante con los actores educativos, unas normas, unas reglas que están en función de las leyes educativas de los países y también las instituciones y los objetivos y programas que se persiguen. Vamos a encontrar que hay dos funciones principales de los sistemas educativos en función también de lo que nos dice Serna en el 2015. Uno es integrar y socializar y el segundo colaborar en el cambio y la adaptación de la sociedad. Y estas dos funciones van a estar de alguna otra manera entendidas desde la lectura de Estramielo, en donde nos dice que hay unas variables para comprender los sistemas educativos latinoamericanos. La primera es que América Latina es un lugar de región de lucha, de resistencia, también por la inclusión de alguna manera o la toma de los modelos educativos externos en función de la educación de nuestros países. Y la segunda variable que vamos a tener en cuenta es que los estados en América Latina buscaron convertirse en estados desarrollistas y pensar los sistemas educativos en función del crecimiento económico, del modelo de desarrollo, lo que pudo haber dejado varios elementos fundamentalmente por fuera. Y una última cuestión es que hay una tensión en este momento entre lo que hablamos de modernidad y lo que hablamos de rescate de las tradiciones de América Latina. Vamos a encontrar entonces un primer elemento de comparación que son las entidades del sistema educativo. En Argentina vamos a encontrar un gobierno de carácter federal que si bien es presidencialista, tiene en su cabeza el Ministerio de Educación de la Nación, pero hay autoridades autónomas independientes que vamos a encontrar en las provincias o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que van a determinar algunas características específicas de la formación educativa, sobre todo en los niveles básico y medio. Vamos a tener instituciones educativas y cuerpo docente y directivo formado, en donde vamos a ver más adelante en estas posiciones estas características de los profesores y los requisitos que se solicitan para ser profesor en los dos países, y vamos a tener estudiantes y familia que van a estar de alguna otra manera muy ligados a ese carácter federal regional. En el caso de Colombia vamos a tener un gobierno centralizado en donde el Ministerio de Educación Nacional es quien toma las decisiones en general sobre las políticas. Tenemos algunas secretarías que están descentralizadas, no son muchas en el país, pero que de alguna otra manera también toman decisiones sobre el rumbo educativo, sobre todo económico, financiero de la administración en términos educativos. Vamos a tener instituciones educativas, un cuerpo docente y directivo que van a estar ligados por las normas que vamos a ver más adelante, con la característica como en Argentina de la autonomía universitaria, y unos estudiantes y familia que van a estar concentrados también sobre todo en el acceso y el cubrimiento de la educación, distinto a lo que vamos a ver sobre la caracterización de estudiantes en Argentina. Hay unas leyes y unas normas relativas que queremos mencionar que son importantes para comprender los programas que más adelante se van a ver. Vamos a empezar en el caso de Colombia. Tenemos dos leyes, la ley 115 de 1994, que si bien es posterior a la ley 30, va a ser el gran marco de interpretación de lo que es la Ley General de Educación. Nos va a proponer qué tipo de instituciones vamos a tener en el país, lo que va a ser los fundamentos de educación de los estudiantes, sobre todo en términos de básica y media, la evaluación que más adelante lo vamos a ver, y lo que tiene que ver con las notas y con el enfoque también de estudiante que queremos conseguir. En el caso de la ley 30 de 1992, que vamos a hablar sobre el servicio público
público de educación superior. Vamos a ver un papel muy importante del Estado que, si bien le da autonomía universitaria a las instituciones de educación superior, va a buscar que también haya un enfoque directo sobre lo que se quiere, sobre el tipo de profesional que está buscando en el país, y que va a determinar unos niveles en pregrado y posgrado que vamos a ver más adelante en detalle. En el caso de Argentina vamos a encontrar la Ley de Educación Nacional, que es la 26.206, que va a determinar también ese papel de las leyes, va a tener unos incisos bien particulares en función de lo que va a ser la función de las entidades federativas en el gobierno federal de Argentina. Va a hablar de un sistema descentralizado de educación, o el SEA, en Argentina, y va también a determinar el papel fundamental que va a tener la población, la comunidad en la función de su educación. Y finalmente la educación de ley la Ley de Educación Superior, que es la 24.521 de 1995, que buscó darle un papel muy importante a la ciencia, la innovación, la investigación, fortalecer todo el sistema educativo público en Argentina. También le dio la opción, como en el caso de Colombia, de participar mucho más fuerte las universidades privadas. Sin embargo, el gobierno argentino pues tiene un fuerte ingreso y una fuerte inversión en lo que tiene que ver con educación superior. Vamos a darle paso entonces a la parte de financiación. Bueno, como todo sistema educativo requiere de una política de financiación para poder ejecutar sus proyectos en las zonas urbanas, en las zonas rurales, alrededor de todas las naciones. En el caso de Colombia, la financiación de la educación pública está a cargo del situado fiscal que está establecido en el artículo 356 de la Constitución Política de Colombia. Además, también el Sistema General de Regalías imparte insumos o presupuesto a través de la Ley 1530 de 2002. Los municipios que hacen parte de la República de Colombia, a través de la Ley 60 de 2012, también tienen que aportar a la educación pública del país, y tenemos el Sistema General de Participantes, o bien llamada SGP, que es la Ley 715 de diciembre de 2001, que también es participante en la financiación de la educación pública de Colombia. En relación a Argentina, pues se estableció la Ley de Financiamiento de la Educación Pública, que es la Ley 26075, en donde manifiesta en su artículo número 1 que el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y la ciudad autónoma de Buenos Aires aumentarán la inversión de la educación, ciencia y la tecnología entre los años 2006 y 2010, y mejorarán la eficiencia en el uso de los recursos con el objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades de aprendizaje, apoyar las políticas de mejora en la calidad de la enseñanza y fortalecer la investigación científico-tecnológica, reafirmando el rol estratégico de la educación, la ciencia, la tecnología y el desarrollo económico sociocultural del país. Estas inversiones no pueden ser menor al 6% del Producto Interno Bruto de la nación de Argentina. En algunos años, pues, esta inversión del 6% no se ha logrado todavía, y por eso hay ciertas discrepancias entre los gobiernos que han antecedido a este. A continuación hablaremos acerca de los niveles de educación tanto en Colombia y Argentina. En el caso pues de Colombia, pues tenemos la ley 115 de 1994, que es la Ley General de Educación, que habla que la educación colombiana está dividida en educación formal, no formal e informal. La educación formal está conformada por diferentes etapas o grados, que es el preescolar, que comprenderá mínimo un año obligatorio. En el caso de las instituciones privadas, ellas son un poco más autónomas en esta educación preescolar. Algunas instituciones van de maternales a transición, que es el último grado de preescolar. Otras instituciones van de párvulos a transición, y en las públicas solo se da hasta el momento la transición, porque la educación inicial se da a cargo o se lleva, la toma el Instituto de Bienestar Familiar a cargo de los CDI. Tenemos la educación básica con una duración de 9 grados que se desarrollará en 2 ciclos. Tenemos la educación básica primaria, que tiene 5 grados de primero a quinto. La educación básica secundaria, que tiene 4 grados de sexto a noveno. Y la educación media con una duración de 2 grados, décimo y 11. Eso tiene el título de bachiller. La educación superior está dividida en pregrado, que es la formación técnica profesional, formación tecnológica y universitaria.
Está el posgrado, donde se estudian especializaciones técnicas y tecnológicas, especialización universitaria, maestrías, especialidades médicas y doctorado. Ahora hablando un poco del caso de Argentina, pues según la ley 26206, la estructura del sistema educativo nacional comprende 4 niveles, muy similar a la educación en Colombia, que también tiene 4 niveles. Se encuentra la educación inicial, que acá sería preescolar, la educación primaria, la educación secundaria y la educación superior. Además maneja 8 modalidades. La educación inicial constituye una unidad pedagógica y comprende a los niños desde los 45 días de nacido o de vida hasta los 5 años. Y el último año es obligatorio, así como en Colombia, el grado transición. Después sigue la educación primaria, que es obligatoria y constituye una unidad pedagógica y organizativa destinada a la formación de los niños a partir de los 6 años. Además, está estructurada de forma diferente dependiendo la jurisdicción donde asista el estudiante, dependiendo el departamento, por decirlo así, donde el estudiante esté ejerciendo su derecho a ser educado en una institución. La educación secundaria se divide en 2 ciclos, un ciclo básico, que es de carácter común a todas las orientaciones, y un ciclo orientado, que es de carácter diversificado según distintas áreas de conocimiento, del mundo social y del trabajo. También está estructurada de forma diferente dependiendo la jurisdicción donde asista el estudiante y en consonancia con la estructura de la escuela primaria. Si el estudiante terminó, por ejemplo, en una estructura 1 en primaria, debe seguir la estructura 1 de la secundaria cuando quiera seguir pues, sus estudios secundarios. Si el estudiante culminó la estructura 2, debe seguir con la estructura número 2 en la secundaria para que haya una secuencia lógica. La educación superior, pues en concordancia con la denominación establecida en la ley 24521, la educación superior se divide en pregrado, que es la formación técnica y universitaria, y posgrado, que es especialización, maestría y doctorado en este caso. A continuación, pues vamos a establecer las características de los actores educativos. Doy paso a mi compañero. Gracias, Ana María. La característica de los actores educativos encontramos los estudiantes, el gobierno, la sociedad, los docentes y la familia. En caso de, vamos a comparar a Colombia con Argentina. El primer agente que vamos a ver, el primer actor, es el profesor. Requisito para ser profesor en Colombia: superar las pruebas selectivas, haber cursado una licenciatura de ser maestro o educación infantil. En caso de los educadores, educadores necesitan tener su lengua nativa para poder desempeñarse en esta región. En caso de Argentina, para ser profesor debe ser nativo de allá o nacionalizado, o tener como mínimo 5 años de estar viviendo allá y dominar el idioma español. Poseer una actitud psicológica, una conducta acorde a las funciones docentes, poseer un título o habilidad y al cargo o hora de cátedra que va a desempeñar. Ahora pasamos a la característica de ser hacer un alumno en Colombia y en Argentina. En caso de los dos países, el alumno requiere tener unas competencias. Es el centro de atención de la educación, debe participar activamente, debe de tener respeto y orgullo por su nacionalidad, debe ser crítico y capaz de solucionar los problemas y autogestionar. Ahora, el actor de los padres de familia. El padre de familia en Argentina significa ser primero educadores de sus hijos, ser el referente afectivo y formador de nuestras generaciones, ser responsable de la formación integral de sus hijos, ser partícipe de la formación que reciben los hijos en la escuela. El rol de los padres en Argentina son padres de sus adultos responsables. Se centra en el acompañamiento de la escolaridad de niños y niñas y jóvenes. Deben de colaborarle a los niños en las actividades, tareas y deberes, participar en las reuniones
organizadas en la escuela, participar en los encuentros escolares como fechas patrias, eventos especiales que requiera la institución. Ahora, el agente educativo que viene siendo el gobierno, vamos a comparar el de Colombia. Él prepara, propone planes de desarrollo del sector, en especial el Plan Nacional de Desarrollo Educativo, convocado entre las territoriales, instituciones educativas y la sociedad en general, de manera que se atienda a las necesidades de cada sector, respondiendo a la economía y la sociedad del país. En Argentina, el gobierno juega un papel muy importante que está regulado por la Ley de Educación Nacional, sancionada en el año 2006. Allí se asigna al Estado ser responsable de la gratuidad y la igualdad y de la enseñanza de los niños. La sociedad en Colombia es quien crea la cultura y las normas de todas sus regulaciones, favoreciendo la convivencia de los diferentes actores involucrados dentro del proceso educativo. Ya sabemos que todo el proceso educativo son todas las personas que están involucradas con la institución, el gobierno, la sociedad, padres de familia y el docente. Muchas veces de la misma sociedad que se permite condiciones de la agresividad competitiva entre las personas y la sociedad en su consumo. En el caso de Argentina, la sociedad se le asigna a la educación como un fenómeno social. Se direcciona hacia la transformación sociocultural de la sociedad mediante el proceso de socialización. Ahora pasamos a la siguiente diapositiva. Gracias, Gertrudis. Muy buenos días. Bueno, en esta vamos a conocer un poco el plan de estudio o el currículo de cada país, en este caso argentino y colombiano. Para el caso de Argentina, estos lineamientos surgen del consenso entre el Ministerio de Educación de la Nación y el Consejo Federal de Educación, a fin de garantizar una calidad educativa, asegurando la integración nacional con sentido federal. De este modo, el currículo supone una construcción colectiva que delinea, entre otras cosas, los núcleos de aprendizaje priorizados NAP. En el caso de Argentina, tenemos entonces conocidos como las áreas o asignaturas conocidos como contenidos básicos comunes. Entre ellos tenemos la lengua extranjera, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, tecnología, educación artística, educación física, formación ética y ciudadana y orientación y tutoría. En el caso de Colombia, los grupos de áreas obligatorias y fundamentales que comprenderán un mínimo del 80% del plan de estudios son las siguientes: ciencias naturales y educación ambiental, ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y democracia, educación artística, educación ética y en valores humanos, educación física, recreación y deporte, educación religiosa, humanidades, lengua castellana e idioma extranjero, matemáticas, tecnología e informática. Cabe destacar aquí que en ambos países el sistema o el currículo que se plantea para la educación superior varía o va en concordancia con el programa de formación. Continuamos con la evaluación. El sistema evaluativo para cada uno de los países que aquí se pone en consideración, Argentina y Colombia. Para el caso de Argentina, está ligado a un sistema nacional de evaluación de la calidad, que es el que produce la información comparable sobre la base de resultados del rendimiento educativo y de factores asociados a los mismos. Se plantea una evaluación interna y una evaluación externa. La evaluación interna consiste en dos factores, las cuatrimestres y las bimestres. Las cuatrimestres
informan y documentan el proceso de aprendizaje y las calificaciones en el boletín. Y las bimestrales consisten en desplegar de manera temprana estrategias y acciones para que cada joven o estudiante alcance la totalidad de los conocimientos y capacidades esperables en cada uno de los grados. En cuanto a las evaluaciones externas, hay una prueba llamada Aprender. Aquí todos los estudiantes que cursen sexto grado del nivel primario y quinto y sexto año del nivel secundario, según el sistema de nivel de cada jurisdicción de todo el sistema educativo nacional, y una muestra de estudiantes en tercer grado del nivel primario y en segundo y tercer año del nivel secundario. Son los que presentan esta prueba. Y tenemos y Argentina tiene o presenta la prueba PISA, que es una prueba internacional. La escala valorativa en el sistema argentino, en el sistema de evaluación argentino, es un sistema numérico que va de 1 al 5 como insatisfactorio y de 6 a 10 como sobresaliente. En el sistema argentino, la calificación mínima o aprobatoria es de 6. Aquí cabe resaltar que se hacen dos distinciones. La calificación que se da dentro de los colegios o escuelas y la que se da en la universidad a nivel universitario. Entonces, el 10 corresponde al sobresaliente, 9 distinguido, 8 muy bueno, 7 bueno, 6 suficiente y del 1 al 5 insuficiente. Esta escala va para los colegios. Para las universidades, la escala corresponde 10 a 9 sobresaliente, 8, 7 distinguido, 6, 5 bueno, 4.9 a 4 aprobado, 2.3 insuficiente y 0.1 reprobado. Aquí en el sistema de educación superior, la escala varía un poquito dentro de cada universidad, partiendo de la calidad que se imparta en cada universidad. Por ejemplo, hay universidades que lo mínimo aprobado es un 5 o un 6. Hay otras que el mínimo aprobado sería 7. En cuanto al sistema de evaluación colombiano, está regido por la Ley 115 de 1994, artículo 80, denominado el Sistema Nacional de Evaluación de la Educación, que parte de una estrategia para velar por la calidad y la formación integral de los educandos. También se concibe una evaluación interna y una evaluación externa. La interna es periódica, constante y proporciona información básica para consolidar o reorientar los procesos educativos relacionados con el desarrollo integral del estudiante. Y la externa se divide, digamos, en dos campos. La prueba saber, que la aplican los estudiantes de los grado tercero, quinto, noveno y 11, y consiste en evaluar los desempeños desarrollados por los estudiantes a nivel de los ciclos de los niveles educativos de la educación básica y media. También tenemos la prueba Saber Pro y TIT, que consiste en evaluar y proporcionar un reporte del grado de desarrollo de habilidades y conocimientos generales de estudiantes de programas de formación universitaria profesional. Y tenemos también una prueba internacional que se aplica, que es la llamada PISA. La escala valorativa en el sistema educativo o de evaluación en colombiano se compone de dos componentes, el cualitativo y el cuantitativo. Cualitativo son criterios, cuantitativo pues numérico, y hacen una relación, tanto lo cualitativo con lo cuantitativo. Lo superior en criterios, lo que corresponde a cuantitativo de 4.6 a 5, alto, que va de 4.0 a 4.5, básico de 3.0 a 3.9
bajo de 1.0 a 2.9. Cabe mencionar aquí que el nivel aprobatorio o lo mínimo para aprobar es básico, en este caso sería 3.0. Y también existen 3 tipos de evaluación que se integran dentro del proceso de formación o dentro del quehacer pedagógico, que es la autoevaluación, la heteroevaluación y la coevaluación. Dentro del marco de la actual situación internacional que es relacionada a la pandemia, en Argentina, durante todo este periodo de pandemia, la evaluación es de carácter formativo y tendrá por propósito retroalimentar el proceso de aprendizaje, adaptar contenidos y hacer devoluciones orientadas a los estudiantes y a las familias en general. En el caso de Colombia, se parte de una flexibilidad para los estudiantes de presentar las actividades evaluativas y todo lo que tiene que ver con actividades formativas. Muchísimas gracias y pasamos al bilingüismo. Muchas gracias, compañera. Pues con respecto al bilingüismo, pues sabemos que el aprendizaje o la adquisición de una segunda lengua en Latinoamérica pues se ha convertido en las últimas décadas en una necesidad en el ámbito educativo, en las instituciones escolares a nivel latinoamericano. En este caso, en Colombia y Argentina, en donde estamos estableciendo las comparaciones, se han creado proyectos educativos para orientar y fortalecer el bilingüismo en estas 2 naciones, no solamente en el aprendizaje de la lengua inglesa, sino en otras lenguas, ya sea francés, portugués, mandarín u otras lenguas o idiomas, pues que a los estudiantes a futuro les sirva pues para trabajar dentro del país o fuera de su nación. En el caso de Colombia, pues el fortalecimiento y orientación del bilingüismo ha sido ejecutado directamente por medio de los proyectos o programas que ha establecido el Ministerio de Educación Nacional en los diferentes gobiernos que ha tenido el país en las últimas 2 décadas, dentro de los cuales cabe resaltar el Programa Nacional de Bilingüismo, el Programa para el Fortalecimiento de Lenguas Extranjeras, la Ley 1651 de 2013, pues que fortaleció la parte del bilingüismo en Colombia en todas las instituciones, tanto escuelas públicas y privadas y en las universidades. También tenemos el Programa Nacional de Inglés y el último que se viene ejecutando desde el gobierno de Juan Manuel Santos, el último periodo desde 2014, y se ha seguido implementando en el actual gobierno del presidente Iván Duque y tiene proyección hasta el 2022. En el caso de Argentina, pues al igual que Colombia, ha ejecutado diferentes programas pues, de educación bilingüe que han fortalecido su sistema educativo. Y podemos mencionar los siguientes. Tenemos el programa de educación intercultural bilingüe, tenemos el programa de educación bilingüe para niños sordos, programas de educación bilingüe en escuelas primarias, programas de educación bilingüe de frontera, programas de educación bilingüe en escuelas de élite. Y cabe resaltar pues, que estos proyectos tienen en cuenta la diversidad de población escolar que podemos encontrar en este país, lo cual pues lo convierte en una fortaleza para el proyecto educativo argentino y en donde se impulsa no solo pues el aprendizaje del inglés, sino también el portugués, gracias a su cercanía con Brasil y el papel con Mercosur. Esta parte en donde Argentina tiene en cuenta los tipos de poblaciones escolares para adaptar el proyecto de bilingüismo, pues lo convierte en una fortaleza y se diferencia pues en gran manera del proyecto de bilingüismo de Colombia. Pues teniendo en cuenta todas estas características mencionadas a lo largo de esta exposición, de esta actividad muy enriquecedora, tenemos una serie de conclusiones que quisiéramos compartir también. Dentro de las primeras conclusiones, pues que hemos llegado en la realización de esta actividad, podemos decir que la educación en los 2 países evaluados está encabezada pues por el Estado, quien a través de las leyes, las normas políticas y la financiación determina el camino a seguir tanto en términos de los modelos educativos como del fin mismo de contribuir pues, al crecimiento económico de cada país. En el marco de lo que menciona Ana María, también es muy importante destacar que los sistemas educativos de Argentina y de Colombia son el resultado de la evolución histórica del Estado que se construyó en ambas naciones.
los cuales adoptaron estructuras y modelos de formación y aprendizaje que venían del viejo continente por el tema de los colonizadores y la migración que se gestó. Si revisamos la lectura de modelos educativos de la historia de América Latina de Weinberg, del 2020, vamos a encontrar que los países latinoamericanos pretendieron adoptar prácticas y sistemas educativos europeos con el fin de asegurar modelos de desarrollo similares. Un claro ejemplo de esto es la oferta de educación católica y eclesial, los niveles de educación básica y superior, que aún hoy se mantienen en la oferta educativa de ambos países. Y, como lo vimos en términos de la evaluación, del bilingüismo y del papel de los actores educativos, los dos países han adoptado por estrategias de evaluación de aprendizaje caracterizadas por ser pruebas estandarizadas acorde a las recomendaciones internacionales. Además, han incorporado varias estrategias de bilingüismo que fortalecen las capacidades y las habilidades de los estudiantes para la inserción en el mundo laboral y así redundar en el proyecto desarrollista de los estados que aún está presente en los objetivos de los sistemas educativos de ambos países. Queremos darles las gracias por su atención. Estas son las referencias bibliográficas que utilizamos y que estén muy bien.